Descubriéndote, tu camino al autoconocimiento. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto de estar con ustedes otra vez. Estamos aquí en su programa Descubriéndote y los acompañamos en su camino al autoconocimiento. Soy Mónica Brunner, su psicóloga de cabecera. Y Jorge Salazar. Aquí estamos nuevamente. Aquí estamos con ustedes. Recordemos que el programa anterior, lo que fue el tema, hablamos muy ampliamente sobre todo lo que es la violencia en el noviazgo, la violencia en las relaciones humanas, y platicábamos también sobre lo que es la comunicación, el cómo nos trabamos, el cómo nos enviciamos. Y hoy vamos a hablar un poquito más específicamente sobre lo que son tantas cosas que nos pueden llevar a tener violencia de diferentes maneras, porque no nada más hay violencia física, sino la violencia intrafamiliar y la violencia dentro del noviazgo y de las relaciones humanas tiene mucho que ver también con los estados de ánimo, con el tono de voz, con la manera en la que te comunicas con esa persona, qué es lo que le estás diciendo con tu lenguaje no verbal. Y recordemos un dato que es muy importante: el lenguaje no verbal lo usamos en un 82% y nada más el 18% restante es el lenguaje verbal. Por lo tanto, comunicamos mucho, comunicamos más de lo que tal vez nosotros nos damos cuenta siempre que estamos hablando con una persona. ¿No crees? Pues sí. Sí, de hecho, nuestras actitudes dicen mucho más que lo que luego podemos sentir, ¿no? O lo que podemos decir. Exacto. Y eso, bueno, pues yo creo que es malo por el hecho de que se da pie a interpretaciones. Totalmente. Entonces la gente interpreta pues como entiende o como tiene el conocimiento o como tus sabe. Creencias, como tus Entonces creencias. de acuerdo a eso él interpreta, ¿no? Entonces, o interpretamos más bien, porque todos interpretamos. Entonces si no, yo no hablo, la gente lo interpreta de una manera y piensa hasta infinidad de cosas, ¿no? Se puede ir hasta el cielo pensando en que ya valió esto. Pero bueno, o sea, lo dice porque nos acaba de pasar. Entonces, aunque uno no diga esas cosas, sí se presta a que uno interprete muchas cosas y pues normalmente, y yo creo que la mayoría de las veces, interpreta uno mal. Interpretamos mal, sí, ¿por qué? Porque recordamos que en alguno de los programas anteriores platicamos sobre el sistema de creencias. Todos tenemos un sistema de creencias distinto al de la persona de junto. ¿Por qué? Porque tenemos huellas digitales diferentes, así también identificamos la vida y también la percibimos y también interpretamos. Porque tu currículum oculto, que son todas esas creencias superlativas que tienes grabadas de manera subjetiva en tu inconsciente, te llevan a hacer una interpretación de los hechos. ¿Recuerdan lo que es la inteligencia emocional? Lo manejamos en el primer programa. Inteligencia emocional igual a interpretación de los hechos. ¿Y a través de qué interpretas los hechos? De tu sistema de creencias. Por lo tanto, ¿cómo puedes saber lo que está pensando la otra persona? Solamente a través de tu sistema de creencias, y eso es bien complejo, porque entonces te empiezas a meter en toda esta parte del prejuicio. El prejuicio provoca muchísima violencia, y eso es precisamente lo que ahorita, en este momento, vamos a tocar como tema. Pues sí, y eso, bueno, también debemos entender que lo que sí debe quedar muy claro en todo esto es yo creo que el anteponer lo que en verdad se siente con la otra persona, ¿no? Independientemente de que si hay un enojo o no hay un enojo, se debe anteponer mucho lo que sientes por la otra persona y lo que crees de la otra persona. Porque no por un enojo o por una molestia van a terminar las cosas. O sea, eso debe quedar muy claro. Entonces, lo que sí también y no se debe permitir es que si tú no tienes un buen concepto o sobre todo un buen concepto de ti mismo y de cómo están las cosas, puedes permitir que el otro haga contigo lo que tú quieres, ¿no? Entonces, la violencia, hijo, es que puede ser desde
desde un modo de que te mando a la goma. Sí, te ignoro. ¿Se acuerdan cuando platicamos sobre los jinetes del apocalipsis? Sí, claro. Hasta lo que no debe suceder, que es el hecho de permitir, por ejemplo, golpes o humillaciones mucho más fuertes, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver de el cómo nosotros aprendimos a ser, porque papá y mamá nos enseñaron a ser tanto varones con la mujer como mujeres, desde esta perspectiva de la masculinidad con la feminidad de la mujer y desde la perspectiva de la feminidad con la masculinidad del hombre. ¿Cómo aprendiste? ¿De qué manera creciste y naturalizaste o normalizaste conductas? Porque tal vez mamá en muchos momentos de su vida fue una persona permisiva, no porque ella haya estado mal, sino porque así aprendió a ser mujer con el hombre. Hay que permitir, o el hombre también puede ser permisivo, ¿no? O sea, claro. Aquí la defensa de la masculinidad del hombre es muy importante, por eso este programa está fundado en una cosa muy importante, que es la igualdad sustantiva. Y aquí también los hombres como las mujeres podemos ser víctimas de una violencia que tal vez es tan subjetiva que ni siquiera me doy cuenta porque la tengo normalizada, porque toda mi vida viví viendo que un hombre podía maltratar a una mujer y que no pasaba nada, y que un hombre podía maltratar una mujer podía maltratar a un hombre y no pasaba nada. Entonces, ¿cómo has aprendido tú a vivir tu vida desde tu masculinidad o tu feminidad? Exacto. ¿No? Sí, porque la violencia se da en ambos lados, ¿no? Totalmente, o sea, se da. Incluso, por ejemplo, en algún momento a mí me llama luego mucho la atención cuando la mayoría de las mujeres, y lo entiendo porque las mujeres son mucho más atacadas que el hombre, ¿no? Sí, bueno, así es como se maneja dentro de la parte social, ¿no? Pero ¿qué les parece si nos vamos a una cápsula y que no se te olvide la idea, porque tú abres el próximo, y quédense con nosotros porque regresamos con más y este tema se va a poner todavía más interesante. Regresamos después de la cápsula. Gracias. Descubriéndote, tu camino al autoconocimiento. Hola, pues ya estamos aquí de regreso y estábamos precisamente tocando este tema en donde me quedé más bien viendo el punto en donde comentábamos el hecho de que pues se le hacía más caso a esto de que la mujer sufre precisamente los ataques y la violencia. Pero ¿qué me dices, por ejemplo, con la violencia contra el hombre? Ah, no, por supuesto. O sea, incluso hay asociaciones y hay fundaciones y no sé cuántas cosas contra la violencia femenil, pero no contra la violencia del hombre, ¿no? Y nosotros, y te lo digo de muy buena fuente, también sufrimos golpes muy fuertes, ¿no? A lo mejor no en el aspecto físico de agredir como podemos agredir nosotros los hombres a golpes, porque la mujer se sabe en ese momento en desventaja por la fortaleza del lado física, masculino, ¿no? Pero sí recurre al hecho de la violencia verbal, de la violencia sentimental, la violencia emocional, violencia emocional, y a lo mejor eso también es muy grave, ¿no? Porque también claro, marca en lo que es nuestra conciencia y nuestro ser muy fuerte, ¿no? Y a lo mejor también es parte del por qué las cosas se acaban, por qué las cosas terminan, claro, por ¿no? supuesto. Porque me agredes, me humillas, me minimizas, me dices muchas cosas sutilmente que al final merman mi incluso autoestima y todo, ¿no? Porque y de hecho hay factores muy importantes en lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, cuando un hombre es atacado emocional, psicológicamente por una mujer, hasta su desempeño sexual cambia, ¿no? De pronto es muy difícil para un hombre estar con una mujer y tener buena relación sexual, una buena erección, una buena sentido de sí mismo dentro de todo lo que es la situación sexual, claro, con una mujer que lo humilla, que lo denosta y sobre todo que lo anula,
¿no? Claro. No podemos anular ni la parte femenina de la mujer ni la parte masculina. Tenemos que ser bien conscientes de que la violencia dentro de las relaciones existe. Y esa violencia es, sí, punto número 1 y probablemente muy importante, pero no el que debe determinar, es el cómo aprendiste tú a ser hombre con la mujer y cómo aprendiste tú en tu medio ambiente, en todo lo que te formó, en tu sistema de crianza, en tu estilo de crianza y en el sistema de creencias que grabaron en ti cuando tú eras un niño o una niña. O tal vez en un medio ambiente en el que, pues sí, fue hostil. Sí, vivimos todos en medios ambientes hostiles y todos tenemos esta influencia, pero eso no quiere decir que siga determinándote. En este momento tú puedes ser ya protagonista de tu vida y puedes cambiar todas esas creencias de quién eres. Acuérdense que la inteligencia real de un ser humano se ve en las competencias y en las habilidades que vas adquiriendo durante la vida. Y por lo tanto, dentro de esas herramientas que la vida te va dando y esas habilidades y esas competencias está justamente en el darte cuenta de cuáles son mis creencias sobre lo que creo que soy, porque el creo que soy es lo que te dijeron que debías ser tal vez durante tu vida, pero eso no quiere decir que tengas que seguir siéndolo. Por lo tanto, puedes empezar a modificar conductas, no tienes que cambiar. Tu identidad es maravillosa. Lo único que tienes que hacer es modificar algunas conductas que vienen de creencias que han sido grabadas o tatuadas. Sí, ok, no las quise, yo no las pedí, pero me las tatuaron transgeneracionalmente o conductualmente mis papás, ¿no? Claro. A mí me pasó, la verdad es que sí lo digo, porque es algo con lo que yo he trabajado mucho toda mi vida, ¿no? De hecho, hace rato me balconeó, ¿se acuerdan? Sí, tuvimos una pequeña discusión en el coche, porque yo me fui así, mi imaginación vuela, entonces yo empiezo a pensar, ya no me quiere, ya no quiere estar conmigo, todo eso, y él se enoja porque yo pienso, entonces luego yo me enojo porque él se enoja porque yo pensé, y luego él pensó. Entonces, ¿a poco no pasa eso? La verdad es que sí es, y de ahí puede brincar a que la violencia crezca y crezca y crezca y crezca. Claro, pues yo creo que también es muy importante el hecho de saber, o sea, por ejemplo, a mí ahorita me viene a la mente cómo te das cuenta de todo esto. O sea, siendo cómo, consciente de ti. por eso, y cómo adquieres esa conciencia. O sea, de alguna forma siento que es muy fácil el poder comentar todo esto y más del lado profesional, como tú lo eres, en el área de la psicología, en donde es muy bonito platicarlo, decirlo y todo esto, pero ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo lo llevamos a cabo? O sea, Exacto. ¿cómo puedo tomar, por ejemplo, yo conciencia de que mi familia fue de tal manera y aprendí tales cosas y tales cosas sí me funcionan, tales cosas no me funcionan? ¿O qué aprendí de mi pueblo o de mi ciudad o del lugar donde de los usos radico, y costumbres y lo de que donde sea? vengo. Y precisamente lo comentábamos, ¿no? También el día de ayer en algún momento. ¿Cómo puedo yo llegar a ese grado de conciencia para poder modificar conductas? O sea, yo creo que no es fácil, es bien difícil. Es bien difícil porque en primer lugar estás enviciado y además son zonas de confort. Y tenemos que hablar sobre las zonas de confort y eso también, puede ser el próximo programa. Y también yo creo que tenemos un ego, ¿no? Y el ego es bien poderoso. Perdón que te interrumpa tanto, pero el ego es justamente la dualidad. Tenemos que estar equilibrados entre el ego y el ser. Y si permitimos que el ego sea más grande que el ser, en la torre. Sí, claro. Entonces yo creo que, y normalmente el ego es mucho más grande. El ego es mucho más grande que otras cosas y entonces eso es lo que permite incluso que yo no ceda ante ciertas cosas, ¿no? Claro. En una discusión, por ejemplo, es tanto el hecho de quién va a ganar y quién va a perder. El uso del poder es exactamente, fuerte. O sea, es el hecho del control. Exacto. O sea, y si a la mera hora con palabras no puedo arreglar las cosas, lo voy a arreglar a golpes. O con manipulaciones, o con sesgos, o con ataques que yo sé que a ti te dan en la torre, ¿no? Justamente ahorita, hace un ratito, un amigo muy querido me mandó un cuadrito de esos que mandan por WhatsApp, que dice, y esto lo digo ya para salir a otra pausa, y nos quedamos con esta reflexión. La vida es uno de los exámenes más importantes que tenemos en nuestra existencia. Es el día a día. Son exámenes constantes y cotidianos.
muchos que están tratando de copiarle al de junto, no se da cuenta de que siempre tú vas a tener tu propio examen y el otro su propio examen, por lo tanto no puedes copiar nada, no debes copiar nada, tienes que tener tu propio protagonismo en la creación de tu propio ser. Y nos vamos con esto, ¿te parece bien, Jorge? Sí, claro. Nos Adelante. vayamos ahorita a una cápsula y por favor no se vayan, quédense con nosotros porque esto se pone todavía más bueno. Estamos con ustedes en su programa Descubriéndote. Gracias. Gracias. Descubriéndote, tu camino al autoconocimiento. Hola, ya estamos aquí de Ya regreso, estamos ya aquí. le gané. Y prometo Ahora no sí. interrumpir. Estábamos ahorita aquí riéndonos porque de veras hay también otro tipo de violencia que ya les platicaremos después. No le hagan caso. Bueno, eso es muy padre. Pero bueno, eso es interesante. Eso es muy interesante, pero eso es otra historia. Bueno, pero nos quedamos, todavía no estaba contestada la pregunta de el cómo logramos crear conciencia sobre esto. Exacto. A mí se me hace muy difícil porque perdemos muy rápido hasta nuestra misma manera de ver las cosas. A veces hasta nos traicionamos a nosotros mismos en cuanto a cómo somos y cómo vemos al mundo, ¿no? Todo por caer bien en algún lado o lo que sea, dejamos de ser fiel a nosotros. Entonces, ¿cómo crear conciencia para poder crear cambios verdaderos? Esto es bien importante porque cómo lo vas a personalizar, ¿no? Casi siempre estamos poniendo en probeta a los demás. Estás viendo los errores que cometió el otro y además podemos tener la valentía de poder decir, tú me provocaste. Claro. Y aquí es algo bien importante, es el yo me hago consciente de mis acciones y soy responsable de mí. Cuando tú te haces responsable de ti y aceptas que en ese momento tú te saliste de un esquema de comportamiento que a ti te provoca un bien. Aquí no estamos hablando del egocentrismo, estamos hablando de un ego saludable. Un ego saludable en el cual tú puedes decir, yo me quiero sentir bien, yo no quiero estar entrando en conflicto con todo lo que pasa a mi alrededor. Yo quiero, en esa disyuntiva que tenemos de pasa una cosa, ella hace una cara, él hace otra cara, no me contesta, me deja en leído, me dejó en azules. Esa parte es bien importante porque nos pasa mucho y de pronto de ahí nace una discusión que se empieza a convertir en un broncón bruto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En esa disyuntiva, cuando yo puedo entrar en conflicto o no entrar en conflicto, reviso cuál es la creencia que me está llevando a pensar como estoy pensando en ese momento. Esa creencia es saludable, esa creencia me hace sentir bien, esa creencia me va a dar valores y principios en mi actuar y en mi respuesta. Entonces en ese momento yo me detengo, me contengo y busco una alternativa que me lleve al afrontamiento. ¿Qué es el afrontamiento? El afrontamiento es buscar una buena solución para poder tener una buena comunicación y llegar a consensuar las cosas que están sucediendo. Eso es. Y bueno, y por ejemplo aquí, y comentábamos hace un ratito, ¿qué hacer, por ejemplo, en casos cuando efectivamente, ahora sí que como diríamos comúnmente, las cosas se ponen color de hormiga? O sea, por ejemplo, ¿qué hacer cuando efectivamente, cuando ya hay una falta de respeto muy fuerte, cuando incluso ya hay golpes, cuando ya hay agresiones mucho más fuertes? O sea, por ejemplo, ¿qué podemos hacer en esos momentos? Porque es un momento grave, para mí es muy grave. Sí, por supuesto, o sea, cuando ya pasas la barrera, cuando ya te brincas de la frontera exactamente, del respeto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, yo creo que es algo muy grave porque ya en una, bueno, es más, yo creo definitivamente que cuando se llega a los golpes, esa relación está prácticamente terminada. ¿Quién sabe? Yo lo porque veo, si los dos se dan ya cuenta, hay una falta de respeto muy cuando fuerte. tú te das cuenta, ok, sí, yo golpeé y la otra persona también me agredió, ¿no? Tal vez la agresión haya sido distinta. Uno empieza con la agresión psicológica y el otro ya llega a la agresión física. ¿Cuáles son tus conductas normalizadas para solucionar un problema cuando llegas a la frustración? Recordemos que la frustración es cuando tú no puedes solucionar algo a través de la contención. Tú generas una expectativa
¿Y qué es lo que pasa? No sucede lo que tú esperabas que sucediera. La otra persona nunca va a hacer lo que tú crees que debería de ser. Ese es uno de los puntos más importantes. Entonces, antes, si ya pasamos esa barrera, porque hay muchas parejas que dicen, es que sí, yo ya pasé por ahí y ya me pegó y me aventó y me ahorcó y todo esto. Bueno, entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? ¿Los dos lo están haciendo consciente? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una pareja funcional y una disfuncional? Que la funcional tiene buenos recursos de comunicación y de solución de problemas inmediatos, y la disfuncional no busca ese recurso de la solución de los problemas inmediatos. Entonces, me convierto en esa persona, busco ayuda, busquen terapia. Los terapeutas estamos estigmatizados. O sea, te quedas con las cosas. Sí, no, estigmatizados en la parte en la que nada más atendemos locos. No, no es cierto, es para ver la vida desde una perspectiva distinta. No te quedes con tus cosas, no pienses que todo está terminado. La violencia sucede, sí, por supuesto, pero tú puedes cambiar, tú puedes modificar. Todos podemos hacerlo. Cuando te digan que alguien no puede cambiar o no va a cambiar, es mentira. Todos podemos cambiar. Oye, y otra pregunta muy importante. ¿Qué hacer con la autoviolencia? La autoviolencia. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si este súper tema que acaba de mencionar? A mí se me acaba de ocurrir de aquí ahorita. Necesitamos como media hora al aire. ¿Qué pasa con la autoviolencia? ¿Qué les parece si este es el tema que tocamos la siguiente semana y lo dejamos en puntos suspensivos? Y les dejamos de tarea que cada quien revise su zona de confort en esa creencia que lo hace interpretar y que decide entrar en conflicto con un hecho que no tienes por qué entrar en conflicto. Y con esto nos despedimos, amigos y amigas, con mucho dolor en nuestro corazón, porque se nota que nos gusta hablar, ¿verdad? No, y aparte se nos va el tiempo volando. Sí, terriblemente. La verdad, esto hasta parece poco tiempo. Pero prometemos que para la semana siguiente hablamos de la autoviolencia. ¿Sale? Bueno, sí, claro, cómo no. Pues bueno, nos estamos viendo y escuchando después, y pues que estén todos muy bien. Estamos aquí con ustedes la próxima semana en su programa Descubriéndote y acompañándolos en su camino al autoconocimiento. Que estén muy bien, les dejamos un beso y un abrazo. Hasta luego, bye. Descubriéndote, tu camino al autoconocimiento.